www.sonora1500am.com. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. Dos Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños somos todos. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños somos todos. Madre el amor hecho café. Muy buena tarde para todos. Estamos aquí en este viernes, como todos los viernes, con la cita con ustedes, con nuestro público de la ciudad de Cali, para el cual nosotros tenemos puesta toda nuestra fe. Hay hoy una frase que nosotros queremos iniciar, hoy es: me gusta la gente que entiende el concepto de llevarse bien. Eso no significa pensar iguales, pero sí aprender a respetar el otro. Eso es muy propicio a nosotros en este momento en que estamos, vamos a decir, en una confrontación de ideas. El mensaje se hizo a propósito para decirle a todo el público, decirle a nuestro público, decirle a nuestros hermanos, a todas las personas que nos rodean, que sí, nosotros podemos tener ideas distintas. Cada uno tiene su propia idea, su propia filosofía, puede tener sus propios gustos, equipos, lo que sea. Mas, sin embargo, todos y cada uno de los seres humanos necesitamos que nos respeten. Hacernos respetar y respetar a nosotros, entonces es la consigna en este momento en que ojalá no se polarice la situación del país. El hecho de mandar un meme con estos pensamientos no es coleccionarlos. El hecho es que nosotros estos memes los tenemos que ponerlos en práctica y que ese pensamiento no sea una lección de vida. Entonces seamos conscientes del valor de ellos y apliquémoslos. Bueno, después de esta noticia, pues que es alentadora, ahora venimos con otra que sí ya no tiene nada de alentadora. En Cali, durante más de 25 años, un personaje se dedicó a promover la cultura de Cali. Tenía una revista, un pequeño periódico sería en este caso, que reportaba, que consignaba todo el quehacer cultural de la ciudad de Cali. 20 y pico de años haciendo esto. Me estoy refiriendo al señor Fernando Ortega Inestrosa. Pues, ¿qué más podemos decir a nosotros? Se nos fue un personaje en la ciudad de Cali, una persona que luchó por su barrio San Antonio, que hizo labor por San Antonio y por ende por la ciudad de Cali. Solamente podemos pedir que haya paz en su tumba y que todos los caleños ojalá sintamos como grande la pérdida de este personaje, Fernando Ortega Inestrosa. Ahora también otra vamos a decir nota que también nos tiene bastante preocupados, y es la salud del doctor Apolinar Salcedo Caicedo. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él en estos mismos micrófonos varios años y sabemos de la calidad humana que tiene o que es Apolinar Salcedo. Para él, pronta mejoría, y para su familia, fortaleza en estos momentos de necesidad de tenerla. Para Apolinar, mi abrazo de amigo. Doctor Emilio, usted que es ducho en estas cuestiones de la amistad, ¿qué opina entonces de la frase de llevar la gente
entender los conceptos de cada uno y que tenemos que tener respeto por ello. Bueno, ese es un reflejo, sin lugar a dudas, de carácter eminentemente democrático. Es decir, el demócrata es aquella persona que tiene la posibilidad de compartir las ideas, así en determinado momento sean contrarias a la una, porque es que de lo contrario se convierte en una situación donde cada uno quiere imponer su fuerza, imponer su poder. De modo que un fin específico y lógico de la democracia es realmente tener contrarios, porque la democracia no puede existir sin contrarios. Estoy totalmente de acuerdo, y yo considero que todos seríamos diferentes, y si nosotros aquí pensáramos iguales, pues seríamos como unos entes. La idea es saber expresarnos. Hay muchas formas de decir las cosas y saber de que muchas veces pensamos diferente, muchas veces tomamos las razones por las cuales los otros toman diferentes de una forma que no creemos que la podemos sobrellevar. Entonces yo hago una invitación de que cuando queramos decir algo y si no estamos de pronto de buena forma, de buen genio, abstengámonos un poco de expresarnos, pensemos bien qué vamos a decir, porque sin querer podemos herir a alguien, pero en sí debemos tener respeto de todo lo que la gente forma, piensa, decide y actúa bajo ciertos parámetros, ¿no? Sí. Alejandro Gaviria, para este fin, tiene un texto que se llama "Alguien tiene que llevar la contraria", pero esa contraria desde todo punto de vista, es decir, hay unas diferencias, y en esas diferencias realmente está el sentido de la tolerancia. Así es. Necesitamos un país eminente democrático y supremamente tolerante, porque lo contrario se va a convertir en una situación eminentemente tiránica, lo que tú dices. Es decir, si todos pensáramos igual, la situación sería supremamente grave, es decir, seríamos unos entes sin capacidad de pensar. Total. Después de oír las palabras del doctor Emilio y de Oscar Erazo, pues vamos a algo que también es un compromiso de nuestra fundación, y es la parte cultural. Nosotros tenemos, vamos a decir como eslogan, creamos, promovemos y difundimos cultura y conocimiento. Pues en este caso, nuestra agenda cultural Top Fundente pues les invita que oigamos esto que va a pasar o que está pasando en la ciudad de Cali en estos días de la parte cultural, que tiene que ver con la cultura. Primero, en el mes de la mujer, que todavía estamos en el mes de la mujer, pues algún día hablaremos de esto también. En la Taberna Latina de Gary Domínguez, todos conocemos, que aquí lo hemos tenido también varias veces en nuestro programa, el DJ Errante, la Taberna Latina localizada en la calle Séptima, número 2738, y para reservas llamar allá 301 34 51 720. Presenta hoy viernes 18 de marzo a Laura Sotelo y Agúzate, mujeres en jazz, reggae, bolero, salsa. Mañana sábado 19 de marzo va a haber un colectivo cultural Siraguaraya presentando 50 mujeres en escenarios de Cali desde los años 40.
Bueno, después de esta pequeña interrupción y oyendo nuestra cumbia que nos caracteriza, vamos a hablar ahora entonces con nuestro amigo el doctor Adolfo Vera. Doctor Vera, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, Jorge, a pesar de la frustración de no haber tenido una buena para Alejandro Gaviria el pasado domingo, pero bueno, esos son los gajes de la democracia y ya tengo la oportunidad de tenerlo en mejores situaciones. Precisamente nosotros hablamos en la introducción del programa de eso, ¿no? De que la mayoría de las personas ven que los contrarios en ideas son como enemigos, pero nos damos cuenta de que cada uno puede tener su idea, su filosofía, y que cada hay uno contradictores, debe haber contradictores, pero no enemigos. Todos somos hermanos, doctor, y en este plan que tenemos nosotros de sacar adelante nuestra patria, lo que debemos de unir son esfuerzos para que todos remando en la misma barca saquemos adelante, porque es que uno remando para un lado y otro remando para el otro lado, pero ambos con el mismo fin, con el mismo propósito, ¿no? Entonces, pues, unámonos todos y salgamos adelante. Esto no es cuál es el mejor, ni cuál puede hacer cosas mejores. Son todos los que tenemos que luchar por esto. Todos tenemos que meter la mano a eso que se llama la patria nuestra. ¿De qué tema vamos a tocar el día de hoy, doctor? Pues hombre, hoy voy a retomar ese pedacito de cosas que hicimos hace un mes más o menos, que se llama ¿qué nos preocupa? En vez de hacer un tema sobre algo único, voy a tocar varios temas, y cuando digo ¿qué nos preocupa? Hablo, por ejemplo, de la enorme abstención electoral que ronda el 55 al 60% del potencial electoral de este país. Eso no es permisible. La semana pasada hablábamos de que el voto obligatorio se debe imponer en algún momento de la historia de este país, porque no es posible que un 60% de la población se abstenga de decidir el futuro de nuestra nación. ¿Qué nos preocupa? La ignorancia supina de quienes ofrecen, sobre quienes ofrecen las candidaturas populistas en las que pueden circular los ilusorios e iluminantes trenes eléctricos de 1.200 kilómetros para conectar el miserable y eterno olvido de Buenaventura con el luminoso presente de Barranquilla, pasando como nunca antes, atravesando como nunca antes el tapón del Darién y demás accidentes geográficos de nuestra topografía. Eso no se le ha ocurrido sino al señor Petro. ¿Qué nos preocupa? Las horrorosas discrepancias numéricas en los preconteos, conteos y escrutinios que arrojan cifras francamente preocupantes en lo que significan desaparición u ocultamiento de votos no contabilizados en contra de una cualquiera de las corrientes políticas en contienda. Hay que saber que esté uno con uno u otro partido, los resultados hay que respetarles. Y eso nos hace presumir fetidez de corrupción electoral sin que todavía la califiquemos todavía como fraude. Pero definitivamente lo que se ha denunciado es alarmante, y la posición del registrador nacional del Estado Civil no tranquiliza a nadie, ni a tirios ni a troyanos. ¿Qué nos preocupa? La fuga permanente de individuos indicados o condenados por diversos delitos, sin que ninguna autoridad responda por su responsabilidad. Hoy se fugó el segundo brazo del Golfo de México, del Clan del Golfo, el señor Matamba, y todavía nadie responde por eso. ¿Qué nos preocupa? La bellaca conducta de quienes han defraudado la confianza del Estado y los millones de niños involucrados en ese mentiroso plan de alimentación escolar
por un numeroso grupo de defraudadores absolutamente criminales, porque es criminal hacer esa defraudación de niños en su alimentación previa. No solo es miserable. ¿Qué nos preocupa? El silencio nefasto de la Corte Constitucional ante el rechazo unánime de las sociedades científico-médicas, la Academia Nacional de Medicina y el sentido común de cualquier persona que rechaza tajante sin útero de un ser humano a sus 24 años. Ya habíamos hablado de eso hace 2 o 3. Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Usted por qué no hace el favor y se corre a un sitio donde la señal sea mejor? Porque en este momento lo estamos oyendo un poco interrumpido. Vaya buscando un sitio donde pueda la señal sea mejor. Pues siempre ha sido desde el mismo sitio. Yo me dedico en mi biblioteca y allí. Pero ya está mejorado, ya está bien, doctor. Ya está en este bien. momento voy a salir al aire libre para que la luna me ilumine. Uy, cuidado, acuerde que usted no puede salir por allá, doctor. Eso le y para que los ángeles caigan sin problema. Pero bueno, la parte última, que yo creo que es la más importante de todas estas reflexiones, estaba hablando de la Corte Constitucional que no ha reversado ese miserable dictamen de asesinar niños de 24 meses de gestación, porque es un asesinato. Ya lo dijeron todas las sociedades científicas, lo ha dicho la Academia de Medicina, y yo no sé a quién beneficia. Se ha rumorado, pero yo no me atrevo a decirlas, pero definitivamente la Corte Constitucional debe reversar de alguna manera ese exabrupto de permitir el asesinato de niños inútiles a las 24 semanas de embarazo. Sigo con lo que nos preocupa. La respuesta pobremente contundente contra el imperialismo de Putin. Ya nos vamos a la parte internacional. La respuesta pobremente cuestionante contra el imperio de Putin, el imperialismo de Putin. Siempre se ha hablado del imperialismo norteamericano, pero nunca se ha hablado del imperialismo ruso. En este caso no es el imperialismo ruso, sino el imperialismo de Putin. La arrogancia de megalómano narciso como Putin, que ya fue calificado de la manera que debía ser calificado, como criminal de guerra. Porque hay que establecer una diferencia entre lo que es un criminal de guerra como Putin y un imperialismo ruso. Los rusos han protestado contra esa guerra, de manera que los crímenes de guerra y de lesa humanidad que está cometiendo Putin los juzgará muy pronto la gente pensante. Finalmente, creo yo que me preocupa la condenable connivencia de nuestros mamertos criollos con las punibles y criticables conductas de Putin. Y algo a nivel local, por supuesto, la ineficiencia de la administración municipal de Cali frente al flagrante y abominable, a la flagrante y abominable seguridad que nos liquida en nuestra posibilidad de vida segura. Cali cada vez se convierte en una de las ciudades más peligrosas del mundo, de manera que yo no sé a quién hay que invocar para que este estado de cosas horrorosas que se suceden en nuestra ciudad cesen esa horrible noche. Como dice un querido accesible, oye, doctor, eso está bien bastante difícil y condenable, porque cada día
la situación, la percepción del caos se nos aumenta y aumenta y aumenta y no sabemos nosotros a dónde iremos a llegar. Bueno, de todas maneras le agradecemos profundamente el hecho de que haya hablado con nosotros. Sabemos que sus palabras siempre son bienvenidas, o usted lo sabe también, y pues que tenga un feliz fin de semana, feliz puente. Recuerde que vamos para puente y que yo tengo prohibido desearle lo que siempre le deseo. Solamente esto es un mensaje en clave, y sepa que le estoy deseando lo mejor para usted. No salga. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Salga al Paraguas, hermano. Un abrazo. Hermano, un abrazo. Gracias, Un abrazo, hermano. Feliz fin de semana. Gracias. Chao, chao. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. ¿Cómo me imagino un buen gobierno en el presente eterno? Colombia, en cumplimiento de los principios fundantes de la estructura constitucional, integrada como nación, para tal efecto debe adecuar su política democrática para convertirla en una realidad plena. Citaré algunas expectativas. El Estado, como base primordial de su existencia, necesita el monopolio de la fuerza como mecanismo de control territorial y la convivencia social. En ausencia total de agentes privados, llámense autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros o delincuencia común, quienes mediante la extorsión, el secuestro como otras formas de violencia, asolan el campo y las ciudades. El Estado, para ser soberano, necesariamente debe tener la capacidad plena como efectiva para controlar su territorio, llegando a los sitios más abandonados como apartados. Una autonomía plena como armónica de las ramas del poder público, en el cual el poder presidencial no tenga la capacidad de interferir arbitrariamente las otras estructuras del poder público, estableciendo un sistema presidencialista subyugante como avasallante. Que los organismos de fiscalización y control no se conviertan en un apéndice del Ejecutivo. La educación pública gratuita debe establecerse a todo nivel, en la cual no se hable de extractos sociales, creando estigmatizaciones al interior de las mismas. En caso contrario, se puede acudir a instituciones de carácter privado. La formación pública, para su ingreso, se cumplirá con unos requisitos mínimos. El nivel de esta formación debe obedecer a criterios de alta calidad, estableciendo como plataforma la investigación científica permanente, la creatividad en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de carácter social, económico como político. La universidad pública como privada no pueden convertirse en organismos parasitarios de una deficiente burocratización. Rescatar a plenitud el campo colombiano para convertirlo en la fuente constante de abastecimiento de la canasta familiar, como la probabilidad exportadora, fuente de divisas. Facilitar el ingreso de insumos del extranjero por carecer el territorio nacional de los mismos, evitando el enriquecimiento de un sector reducidísimo de importadores, cuyo resultado, el empobrecimiento y el hambre de las grandes mayorías. Establecer políticas para hacer posible la industrialización a gran o pequeña escala, haciendo posible la adquisición de equipos agropecuarios mediante créditos racionales, modificando las políticas cerradas de los bancos agrarios hoy convertidos en organismos de lucro despiadado. Descartar la política expropiatoria para luego convertirla en un fiasco. Hacer efectiva el retorno de los desplazados al campo con las debidas garantías a todo nivel. El sistema de salud pública
como actualmente funciona en Colombia? Si no estoy equivocado, es digno de ejemplo en América Latina, pero es necesario ampliar su cobertura para que la totalidad de la población pueda acceder al más alto nivel del mismo. Igualmente, establecer unos controles rigurosos de fiscalización por parte del Estado como de la comunidad, desvestidos de la politiquería corrupta que azota a estos organismos. La salud en manos del Estado fue una y será desoladora experiencia. Garantizar el mínimo vital a toda la población carente del mismo, un techo digno, el pleno empleo en condiciones dignas, exterminar la amargura de la miseria, constituyendo hoy en día nuestra identidad a nivel mundial. Ofrecer plenas garantías a la iniciativa privada bajo el criterio de la humanización de la misma. Son muchos los temas que quedan fuera del tintero, como la protección plena a la mujer, la niñez, la adolescencia, como el desarrollo integral de los seres humanos, la necesidad como el deber estatal de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, única fuente de existencia, como su perduración, cuya destrucción extermina los seres vivientes en su totalidad. Para cerrar este opúsculo breve, el Estado, mediante las medidas eficaces, debe garantizar en forma plena como prioritaria los derechos fundamentales como las formas de participación democrática. Mil gracias. El cafetero. Este es un trabajo realizado de carácter musical por Maruja Inestrosa Erazo. Una música seguramente desconocida de quién es esa obra fabulosa. El cafetero, que hoy constituye sin lugar a dudas un ícono del café en Colombia, reconocido a nivel no solamente nacional, sino de carácter eminentemente internacional. Maruja Inestrosa, una persona que a los 15 años presentó su trabajo en un congreso cafetero. Seguramente, como comentan, no le pusieron bolas. Allí asistió Mariano Espina Pérez. Pasaron los años, pasó el tiempo, y con posterioridad, algo extraño, se convirtió en el ícono del café en Colombia. Es decir, es una compositora seguramente desconocida, pero una gran capacidad plena, como acabamos de escuchar. Tiene también un bolero que se llama Las 3 de la mañana, y así muchísima música, de modo que nuestros respetos y nuestro recuerdo para Maruja Inestrosa Erazo, una pastusa que hizo una gran labor desde el punto de vista de la música. Esta bellísima canción es en género de pasillo, ¿no? Bueno, ya creo que han escuchado con anterioridad la voz de un personaje que tenemos en este momento en el estudio, Óscar Erazo. Óscar Erazo, bienvenido. Esta es su casa. Sé que usted está luchando denodadamente por un símbolo de la ciudad, por la iglesia de la ermita, la capilla de la ermita. Y pues, ¿qué más podemos hacer nosotros sino prestarle a usted toda la colaboración que necesita para tal efecto? Y lo hacemos solamente pues a través de abrirle los micrófonos para que usted nos hable un poco de la ermita, cuéntenos algo de los inicios de la ermita, y después ya nos cuenta lo que está preocupándole a usted en este momento para sacar este ícono de la ciudad que nos representa. Jorge, ¿cómo estás? Te agradezco mucho por esta invitación. Mira, la iglesia de la ermita, como todos la conocemos, pues el gran ícono de la ciudad de Cali, es la tercera ermita, ya que la primera data del siglo XV e inicios del siglo XVI, y esta estaba construida a la orilla del río. La tercera ermita, como la conocemos todos,
se corrió un poco más de la orilla, ya que el cauce en esos años pero era un cauce bastante grande, y se corría el peligro de que se llevara a la iglesia. Es una iglesia que se conocía dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y al Señor de la Caña. Miren, tienen algo muy curioso. Cuando tú entras a la iglesia, de frente por la entrada del bulevar, hay una imagen que es el Señor de la Caña. Tal cual como ven esa imagen viene desde la primera ermita y ha soportado, tal cual como la ven, ha soportado los dos derrumbes de las dos ermitas anteriores producidos por los terremotos de esa época. Entonces es el patrono de los cañeros, y créanme que es algo muy bueno que tiene la ermita, y que es el Señor de la Caña. Sobrecogedor. Pues claro, a mí cada vez que entro se me eriza la piel cada vez que lo veo, de verdad. Más que aún es una de las iglesias que queda, de las muy pocas diría yo, que conserva mármol de Carrara. Desde ahí se auspiciaba la misa desde el púlpito. Lamentablemente se lo han ido robando. ¡Ah, caramba! Sí. Se están robando el púlpito. Se están robando el púlpito. No puede ser. Es más, por esos motivos y muchos más, hemos iniciado una labor que se llama la Ermitatón, ¿sí? A través del padre Winston Mosquera Moreno, hemos iniciado esta gran labor para tratar de restaurar la ermita. Se nos está cayendo a pedazos, Jorge. Lo triste es que siempre nos tomamos una foto, y la cual más extranjero que viene lo queremos llevar a esa iglesia, pero parece que fuera simplemente para mostrarse, porque por allá en el año 94 fue que el carillón es el que hace mover las campanas, se cambió de manual automático y interpretaba 6 melodías. Lamentablemente ahora ya ninguna de las campanas funciona. En el 2018, más o menos con 350,000 pesos, logré rescatar 2 campanas, demostrándole a la gente que sí se podía. Es más, había gente de la actualidad que en su momento, en el año 94, apenas nacía, cuando escucharon las campanas decían: ah, ¿eso tiene campanas? ¿El reloj funciona? Y le sí, claro, funciona. Es más, los establecimientos alrededor de la ermita que son nuevos decían: ¿ves o no las campanas de la ermita? Hombre, se siente uno tan bien, se siente uno tan con una sensación de poder, de que con muy poco se sacó la iglesia adelante. Motivado. Claro que sí. Y es una iglesia de origen alemán, neogótica. Los vitrales que tienen son vitrales que no se consiguen ya en ninguna parte, que son de origen belga, ya, y que lamentablemente se los han ido robando, y otros se han ido cayendo por falta de mantenimiento. ¿Por qué no nos cuentas, Oscar, este detalle de lo perjudicial que es para la iglesia el hecho que sobre el bulevar coloquen música de un volumen estrepitoso? Mire, hemos tenido muchas, digamos así, no riñas, sino pues dificultades con la Secretaría de Cultura, ya que genera sus eventos. Yo no digo que esté en contra de los eventos, jamás lo haría, pero saber que tenemos un ícono de esos donde colocan unas cabines de unos decibeles altísimos, que esos decibeles frente a una joya arquitectónica tan antigua, pues hicieron que algunos de esos vitrales ya no estén, y siguen en lo mismo. No sé hasta dónde quieren llegar, si es que quieren que la ermita ya no posea ninguno de los vitrales, pero ese daño lo está haciendo. Y tenemos que considerar que una joya arquitectónica como esta no tiene cimientos estructurales ni antisísmicos ni anti nada. Entonces, desafortunadamente, cuando colocamos unos decibeles de esos, las mismas hermanitas que mantienen dentro de la ermita y que nos han ayudado a que la ermita no le dé calor, le dé vida, dicen que cuando prenden eso es una cosa tenaz, porque se escuchan los movimientos y los crujir de los vitrales dentro de la ermita. Entonces, la verdad es muy triste que no tomemos conciencia, siendo la Secretaría de Cultura, a través de la Subsecretaría de Patrimonio, quien es encargada del mantenimiento y el bienestar de la ermita por ser bien de interés cultural.
Bueno, ¿qué cree que debemos de hacer? ¿Cuál es la manera que nosotros podemos decir que la ciudadanía se manifieste? ¿Qué podemos nosotros aportarle como ciudadanos a esta labor que usted quiere o que está liderando para, vamos a decir, salvar la ermita? Porque en realidad, de verdad, esa es la palabra, ¿no? Salvar la ermita. ¿Qué sugiere usted que podemos hacer? Jorge, mira, nosotros, cualquiera se puede vincular de diferentes formas, no necesariamente dinero, ¿sí? Se puede vincular con conocimiento de arquitectura, nosotros necesitamos arquitectos restauradores. Se puede vincular con conocimiento de construcción, ¿sí? Puede ser maestro de construcción, albañil, etcétera. Hay empresas que en su momento se vincularon para pintarla, resanarla, pero no solamente se para allí, porque es que al interior de la ermita se necesitan personas expertas en restauración. Hombre, mire, a través de una restauradora se hizo un calaje y se encontró que la ermita por dentro tiene 7 capas de pintura diferente. Entonces sí se requiere personaje especializado para poder mantener la ermita, pero problema, de la ermita no reposa planos estructurales, ni hidráulicos, ni estructurales, ni nada de planos de que usted se le conozca. Bueno, yo entro ahí un poquito, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, esta obra fue una obra que demoró muchos años porque la hacían maestros, vamos a decir, empíricos, personas que hacían esto porque tienen mucha experiencia y lo fueron haciendo de acuerdo a unas fotos que la señora que lideró la acción de la ermita trajo en su viaje a Colonia en Alemania. Planos como tal no estoy seguro que exista, pero yo creo que sí es una necesidad, como dice usted, de hacer un levantamiento planimétrico de la ermita. ¿Por qué? Pues primero que todo es un ícono de la ciudad, patrimonio cultural de la ciudad, y pues una de las maneras de salvar ese patrimonio y para que forme parte de la memoria urbana es hacer un levantamiento planimétrico de ella. Eso es en el fondo lo que usted nos está tratando de decir, donde debemos primero empezar o qué acción primero debemos de hacer. Exacto, Jorge, eso es lo que yo te estoy comentando, iniciar por esas cosas. En su momento la Secretaría de Cultura Departamental a través de la Universidad del Valle nos ayudó con un estudio estructural de cómo se encontraba la ermita. Gracias a Dios encontramos de que la ermita todavía posee cierta fuerza, y tú me ayudas en eso, Jorge, y me corriges, y cierto que los hierros con que fueron construidos la ermita pues todavía se encuentran en buen estado. Pero créeme que estamos a puertas, no muy pronto, pero sí podemos llegar a ese episodio si no tomamos cartas en el asunto, a lo que pasó en la Catedral de Notre Dame. No sé si algunos recuerdan. Claro. Sí. Pero pues allá tenían todo el dinero y la pudieron reconstruir porque vino un dron en tercera dimensión y hizo el levantamiento. Pero aquí hasta dónde podremos aspirar nosotros a llegar a eso si llegase Dios no quiera caer la ermita. En este momento se está cayendo por pedazos. Esperemos a ver hasta dónde vamos a aguantar. Bueno, ya escuchamos nosotros, vamos a seguir, ¿no, Oscar? Porque este tema de la ermita no cae si solamente en esta introducción. En este mismo programa vamos a continuar. Solamente quería hacer una interrupción porque nosotros tenemos también en Colombia un ícono importantísimo dentro del patrimonio cultural colombiano, y este ícono es la iglesia de las Lajas. Yo no sé qué similitud, Emilio, tú que conoces bien esto por allá, por esos lares, entre la forma como hicieron la ermita, como construyeron la ermita, y la forma como construyeron las Lajas. Bueno, el estilo es el mismo, ¿no? El estilo es un neogótico, ¿no? Similar al gótico del siglo XIV. ¿Pero lo hicieron con planos o también claro, lo hicieron? Tiene planos. Esa sí lo hicieron con planos. Con planos, y es una obra de un arquitecto ecuatoriano y de un maestro de obra nariñense, pero tiene planos esa iglesia. Esa inicia su trabajo a partir de 1754, pero realmente la iglesia, su construcción se inicia
en el año de 1916 y termina la misma en el año de 1949. 30 y pico de años. 30 y pico de años. Lo que comentaba en relación a la ermita, por ejemplo, allá tiene unos vitrales que fueron construidos o elaborados por un alemán. Son los mismos que en determinado momento tiene, en este momento la ermita, también los tiene la iglesia de las Lajas. La iglesia de las Lajas es una basílica. Es una basílica, pues toda es montada en piedra, con plenas garantías. Yo creo que eso llevará muchísimos años. Es decir, es una construcción que ha sufrido temblores, terremotos, pero en ningún momento se ha modificado su estructura. Pero y está montada sobre el río Guaitara. Tengo entendido ahora que le han modernizado el acceso a ¿Cómo no? a la Entonces basílica. hay un metrocable que llega hasta la iglesia, hasta la basílica. Bueno, yo hago esta observación por una sencilla razón. Es que si hay una comunidad que cierre filas alrededor de un ícono, de algo que es patrimonio, cierto, debe de servir de ejemplo para que la comunidad de Cali también cierre filas para defender nuestro patrimonio de la ermita. Ahora, Jorge Enrique, no hay que olvidar una cosa, que es decir, la tributación que hacen los peregrinos a la iglesia de las Lajas es monumental. Recibe cantidades de dinero, de modo que se puede hacer perfectamente su mantenimiento. Tú encuentras, cuando llegas, y encuentras numerosísimas placas, es decir, de agradecimiento de los peregrinos. Hay una cantidad de muletas en donde aparecen los milagros de la Virgen de las Lajas. Eso ha sido muy bien explotado. Cosa que no sucede acá nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros no tenemos esa connotación en la iglesia de la ermita. Es cierto, no tenemos ese gran apoyo, porque como tú decías ahora, y yo lo mencionaba, todos quieren tomarse la foto, pero ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de la ermita? Y es más, hago este pequeño paréntesis. En la ermita, gracias, vuelvo y repito, al padre Winston Mosquera, se auspician misas en inglés, debido al alto flujo de extranjeros que mantienen la ermita. Sí, Oscar, pero eso no da para sostener a la iglesia. Así es. ¿Correcto? Yo siempre he dicho que estas cosas que no son trascendentales se convierten solamente en unos rituales, que el ritual lo van cambiando, mañana hacen otro y pasado mañana hacen otro. Nosotros necesitamos es algo contundente, algo que sea estructural, algo que haya un compromiso para sacar adelante este icono nuestro. Y eso yo creo que es la lucha que tenemos que dar, la lucha que tenemos que tener nosotros para apoyarte a ti en este deseo que tienes de sacar adelante la ermita, apoyar al padre Mosquera, a las hermanitas. Hay algo que tiene que haber para motivar que todos estos personajes que van a oír misa, pues que dejen algo, correcto. Todos los que toman foto, que dejen algo. Yo pienso que la primera responsabilidad debe ser del gobierno municipal, porque nosotros tenemos algo interesante y es la socialización del paisaje. La ermita forma parte del paisaje cultural de Cali. Drones, como tú decías, fotografía por todas partes, pero nadie paga un solo peso por eso. Así es. Todo el mundo saca la ermita por aquí, la ermita por allá, pero ¿y qué? No sacamos nada. Jorge Enrique, y hay una cosa, la ermita, yo no soy caleño, soy pastuso, y la ermita es una especie de brújula, es la identidad de Cali. Claro, quítale tú al bulevar la ermita, y ¿qué pasa con el bulevar? Ya no tiene ese atractivo. Yo allí en ese, pues tú me pediste que ayudara, pero yo no entro allí porque hay tantas cosas que decir del bulevar, pero tantas cosas que decir del bulevar, que yo creo que si no existiera, como dices tú, la ermita, el bulevar no existiría. Es que, por dicho, eso no solamente para un programa, sino para muchos programas que tienen que ver con esto que hicieron ahí o que se está haciendo todavía, porque cada día hacen cosas. Pero continuemos con esta iniciativa que tienes tú, Oscar, de sacar adelante la
la iglesia. Jorge, estamos tratando de que muchas personas, como le decía anteriormente, se vinculen, pero lo principal de esta iniciativa es encontrar 1 o 2 empresas, personas que se apropien de la ermita, porque es que de lo que dejan los feligreses No viven. no se puede sostener la iglesia. Y el Señor de la Caña no nos podrá hacer ese milagro. Hombre, así será, Dios quiera que sí. Y es que en la Virgen de las Lajas la gente tributa tremendamente. Es decir, yo creo que recibe más plata que un banco. Pero Estoy plenamente seguro. Emilio. Por ejemplo, tienen 276 peldaños para llegar a la iglesia. Hay gente que sube o baja de rodillas. Esa gente, una vez que termina su peregrinaje, caminando, andando de rodillas, pues deja muy buen dinero en la iglesia. Y no solamente es Colombia la que va a la iglesia de las Lajas, sino que tiene un peregrinaje a nivel internacional. Tú encuentras allí placas de Estados Unidos, de México, del Perú, del Ecuador. No, es una vaina fabulosa. Es decir, es un pequeño banco. Sí. Eso ha permitido que sea una basílica supremamente poderosa. Quizás en Colombia pienso yo, de las más poderosas económicamente. Pero la diferencia es que allá hacen milagros, Emilio. Nosotros acá no hacemos milagros. O dicen pues que hacen o milagros. Dicen que hacen seguramente. milagros, pero nosotros acá no hacemos milagros. Por eso yo insisto, yo no sé qué opinión tiene usted, Oscar, que es la responsabilidad de la municipalidad la que tiene que ponerle bolas a esto. Es la responsabilidad de la industria privada que tiene que ponerle bolas a esto. Es la responsabilidad de los caleños como tales que tienen que ponerle atención a esto, porque es que lo que usted nos está diciendo es supremamente grave, de una gravedad que ojalá que no nos pase eso. Tiembla pasado mañana y ya nos quedamos sin ermita. Jorge, que yo quería hacer un paralelo con el barrio San Antonio y la ermita. Es decir, yo creo que Cali ha tenido una gran lucha para lograr mantener el barrio San Antonio de acuerdo a sus estructuras anteriores de tipo colonial o republicano. Entonces, ha habido una gran lucha como la de Fernando Ortega en el sentido de mantener el barrio San Antonio, que también es un icono de Cali, como lo es la ermita en Cali. Bueno, esto del tiempo para nosotros es algo bastante delicado. Yo quisiera que no se despidiera, Oscar, de verdad, es para mí un placer inmenso haberlo tenido aquí. Sé de su, vamos a decir, de su tesón por luchar por la ciudad de Cali desde distintos ángulos, cosa que lo felicito. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué le podemos decir nosotros a los caleños a través de estos micrófonos acerca de la ermita? Jorge, que nos apropiemos, queramos nosotros sacar nuestro gran patrimonio de insignia de Cali adelante, que no lo dejemos caer. Voy a dejar mi número celular, ¿sí? 321-873-1242, 321-873-1242, donde se pueden comunicar conmigo y pueden de esa forma indagar qué necesidad tenemos, hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Yo hago esa gran invitación porque qué bueno fuera que pues pudieran participar de cualquier forma, pero que hubieran algunas personas, empresarios, y que, ¿por qué no que seamos todos que adoptemos la ermita? Es que la ermita es de nosotros, es de los caleños, no la dejemos caer. Tengamos ese baluarte cerca de nosotros siempre. Y mire, yo les cuento algo. ¿A cuál más quiere viajar a cualquier otra parte del mundo? ¿Y qué es lo primero que visita? Iglesia. Las iglesias y lo antiguo, porque nosotros no podemos cuidarlo de nosotros. Lo mismo que cuando nos dejan los padres o los abuelos alguna herencia, la cuidamos como si no fuera un mañana, o no hubiera un mañana, perdón. Hagamos eso mismo con la ermita. Esa es la invitación que yo les hago, Jorge. Muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí en tu programa. Yo quería decir algo muy cortico, es decir, puede que en determinado momento muchas personas ayuden a que estos bienes culturales se mantengan. No interesa si sea católico, apostólico o si sea ateo, pero son íconos de las ciudades, es decir, representan la vida de la ciudad. De modo que entiendo que todos los caleños deberán estar interesados en mantener esas obras monumentales. Así es. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa. Hablemos de Caleños Somos Todos.
en nombre de Óscar Erazo, de Emilio Ortega, de nuestro Leonardo Paz. Muchas gracias a todos por oírnos, que tengan un feliz puente, largo puente en paz, tranquilidad para todos, paz, salud y amor. Y recuerden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Hasta la próxima. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.